Las células a las cuales se les va a introducir este tipo de vectores pues son células eucariotas, porque tienen todos los elementos que ahora sí que le permiten a la célula reconocerlos. Disculpe, doctora, ¿este vector que está ahorita en pantalla qué es, perdón? Es un cromosoma artificial de levadura. Ah, ok, gracias. De nada. Entonces, el gen de interés, aquí tenemos el sitio de clonación múltiple, donde se hace el corte con las enzimas de restricción y se inserta nuestro gen de interés. Entonces, el gen de interés queda ahora sí que clonado en la estructura del cromosoma, y este cromosoma posteriormente se va a introducir a una célula, en este caso una célula eucariota. Tiene igual origen de replicación que va a ser reconocido por la célula y las regiones teloméricas. Lo mismo que los marcadores de selección. Aquí este es otro cromosoma artificial de levadura. Nuevamente tenemos las regiones teloméricas que se requieren, la secuencia del centrómero, las secuencias centroméricas para que pueda ser segregado de forma correcta. Y tenemos este de aquí es el origen de replicación, el ARS, nada más aquí no se llama no le dan el nombre de ORI, porque en eucariotas el sitio el origen de replicación se llama secuencia de replicación autónoma. Ese es el cambio de nombre, pero funciona ahora sí que para lo mismo, es el origen de replicación, el origen donde, ahora sí que el inicio donde se va a llevar a cabo la replicación, es este de aquí. Y tenemos los marcadores de selección, TRP y URA3. En particular, este cromosoma tiene marcadores de selección que no van a dar, ahora sí que no dan resistencia ahora sí que ni antibióticos, ni a antifúngicos, por ejemplo, sino que son marcadores de selección que van a complementar una ruta metabólica. Este gen en particular está implicado en la síntesis de triptófano. Disculpe, doctora, ¿y eso es lo que expresan estos marcadores de selección? Esos genes. Esa es la función de poder implantar un vector en esa célula. Sí, aquí los marcadores de selección lo que te van a permitir es seleccionar la célula que tiene el vector de la que no. Esa es la función. Entonces, estos genes ahora no van a codificar ahora sí que no se van al momento que se expresan, no van a generar una enzima que le dé resistencia a algún fármaco, por ejemplo, algún compuesto, sino que van a generar una enzima que está involucrada en la síntesis de triptófano, en una ruta metabólica. Lo mismo acá para la síntesis de uracilo. ¿Qué sucede? Lo que se hace es que este cromosoma artificial se va a introducir en células que tienen una mutación, en células que son incapaces de sintetizar triptófano y de sintetizar uracilo. Entonces, esas células, por ejemplo, al momento de que para que puedan crecer, tú les tienes que suministrar triptófano y uracilo en el medio de cultivo. De lo contrario, no crecen. Se mueren, no pueden sintetizar triptófano, que es un aminoácido, y uracilo, que es una base nitrogenada. Entonces, lo que se hace es se suministran estos compuestos al medio. Se suministra un medio con triptófano y un medio con uracilo, porque la célula no es capaz de producirlo. Ahora sí que no puede sintetizarlo ella sola. Tiene una mutación en los genes para la síntesis de triptófano y la síntesis de uracilo. ¿Qué creen que suceda cuando la célula, este tipo de célula, la que tiene la mutación, reciba este cromosoma artificial, que tiene el gen para la síntesis de triptófano y el gen para la síntesis de uracilo? ¿Qué creen que le pase a la célula? ¿Podría volver a repetir la pregunta? ¿Qué creen que le pase a la célula? La célula tiene una mutación en los genes para la síntesis de triptófano y los genes para la síntesis de uracilo. Esa célula no es capaz de crecer en un medio que no tenga triptófano y uracilo. Se les tiene que suministrar al medio de cultivo. Entonces, ¿qué le pasaría a esa célula si le introducimos este vector? Si le introducimos este cromosoma artificial a esa célula que no puede sintetizar triptófano ni uracilo, ¿qué creen que le pasaría si la colocamos en un medio sin triptófano y sin uracilo? Ya con este vector. ¿Ya serviría? Ya podría crecer en el medio.
estamos restableciendo las rutas al introducirle el vector con los genes funcionales. Entonces, esa es una forma de seleccionar las células que recibieron el vector de las que no. Esas células solamente van a ser capaces de crecer en el medio sin triptófano y sin uracilo si tienen el vector. De lo contrario, no van a poder crecer porque no pueden sintetizar el triptófano por ellas mismas, ni tampoco está siendo suministrado en el medio. Entonces, este es otro tipo de marcadores de selección para nosotros poder seleccionar las células que recibieron el vector de las que no lo hicieron. Y nuevamente, pues estos vectores nos permiten precisamente clonar fragmentos mucho más grandes. Estamos hablando de hasta 2000 kilopares de bases, 2 megabases, por ejemplo, de tamaño. Esa es la ventaja que tienen, el gran tamaño que, ahora sí que de los fragmentos que se pueden clonar. Precisamente para obtener la secuencia del genoma humano, en el proyecto Genoma Humano, se utilizaron cromosomas de levadura para ir clonando los fragmentos que se iban obteniendo, para después obtener la secuencia de cada uno de ellos y armar el rompecabezas. Pues todos estos fragmentos son fragmentos muy grandes, se estaban utilizando cromosomas artificiales de levaduras para ello. Entonces, estas son las características de los dos tipos de vectores que más se utilizan, los plásmidos y los cromosomas artificiales. Ya una vez que tenemos nuestro fragmento de interés, pues ahora sí viene lo que es la clonación como tal del fragmento. Entonces, por un lado, si se fijan, generamos nuestro fragmento ya sea por corte con enzimas de restricción o por amplificación utilizando la reacción en cadena de la polimerasa. Y por otro lado, pues tenemos nuestro vector, en este caso es un plásmido, pero puede ser un cromosoma artificial, ya sea de bacteria o de levadura. Entonces, lo que se hace es, ya para hacer la clonación, como tal, el ligar nuestro fragmento con el vector, lo que se hace, el vector se corta con las enzimas de restricción, por ejemplo, EcoR1, por eso tiene el sitio de clonación múltiple, se corta con las enzimas de restricción y posteriormente acá tenemos nuestro fragmento. Nuestro fragmento en este caso pues fue generado por un corte con enzimas de restricción, utilizando las enzimas de restricción, se corta el fragmento y lo que sucede es que se unen, se ponen en contacto el vector con el fragmento y se van a unir. Si se fijan, tanto el corte del vector como el corte del fragmento debe ser de preferencia con la misma enzima de restricción. Este también se debe de cortar con EcoR1 para que los sitios, las secuencias donde se da el corte, el sitio donde se dio el corte, sean complementarias, tanto en el vector como en el fragmento. Si se fijan, tenemos las mismas secuencias, tanto en el vector como en el fragmento. Eso va a facilitar la unión, porque por complementariedad de bases, el fragmento y el vector se van a unir. Por complementariedad de bases se unen y ya queda en este caso nuestro plásmido, si se está usando un plásmido, nuestro plásmido con el fragmento de interés unido. Aquí va nuestro gen de interés, el que queremos clonar. Entonces aquí ya está clonado el fragmento en el vector y lo que sigue pues es introducirlo a la célula. Como les comentaba, el término transformación se aplica para procariotas, principalmente para bacterias y arqueas, cuando se les va a introducir un material genético. Y el término transfección se utiliza para eucariotas, para células eucariotas, y es básicamente lo mismo, introducir un material genético a la célula. Un ácido nucleico, por ejemplo, se transfecta la célula. Ese término se utiliza para eucariotas. Entonces se introduce. ¿Por qué esa diferencia? No sé por qué ahora sí que es una diferencia, es lo mismo, o sea, es la misma introducir el material genético a la célula, pero en bacterias se utiliza el término de transformación, vas a transformar a la bacteria. Y ya en eucariotas se utiliza transfección, porque en sí no se va a transformar como tal la célula, simplemente la vas a transfectar, pero es la diferencia en la terminología. En realidad se debería de usar también transfección para bacterias.
se puede utilizar. Nada más que para bacterias está más arraigado el término de transformación. Por ejemplo, si se transformaron las células, pues ahí transformas a la célula. Y cuando hablan de células de mamífero no van a escuchar transformación, se transformaron las células, no, se transfectaron. Se les introdujo el material genético. Pero Ok, sí se hace gracias. esa distinción entre transformación y transfección. Porque en sí el mecanismo es el mismo. Igual tú el mecanismo de transfección y de transformación puedes usar las mismas técnicas. ¿Me repite en qué consistía esta parte, perdón? La transfección es introducir en la introducción de material genético externo a las células eucariotas. Y la transformación es lo mismo, pero en células procariotas. Esta es la diferencia. Ok, gracias. De nada. Doctora, una pregunta. Uh-huh. Cuando explicó lo de los cromosomas artificiales de levadura, mencionó que tienen origen de replicación y marcador de selección, pero ¿no tienen sitio de clonación múltiple? Sí, también. Aquí, por ejemplo, el sitio de clonación múltiple está aquí. Nada más tiene el sitio para EcoR1. Es la única enzima de restricción que lo corta. Pero sí, también tiene el sitio de clonación múltiple. Aquí no está especificado qué enzimas lo cortan, pero aquí está el sitio de clonación múltiple. Ok, gracias. De nada. Sí. El sitio de clonación múltiple es, por así decirlo, el lugar en donde podemos hacer el corte para introducir nuestro gen de interés. Sí, exactamente, para eso se utiliza el sitio de clonación múltiple. Ahí se hace el corte y ahí se inserta el gen de interés. Otra pregunta, doctora. Había mencionado, en la última diapositiva, ¿puede cambiarle, por favor? ¿En esta? Sí, había mencionado que, bueno, ahí veo yo y entiendo que el plásmido está en las células bacterianas y, es una bacteria. Y lo hace, por así decirlo en términos muy, muy vagos, informales, sacamos el plásmido de la célula bacteriana y justo con las mismas enzimas de restricción hacemos un corte en el sitio de clonación múltiple y también en el fragmento que es nuestro gen de interés. Sí. El gen de interés ya cortado lo pegamos en el sitio de clonación múltiple. Ahí se inserta. Ya tenemos clonado nuestro fragmento, o sea, nuestro gen de interés en el vector, en este caso un plásmido. Correcto. Ok. Y ya después este plásmido lo introduces a una célula bacteriana para que se esté replicando continuamente y tengas múltiples copias de tu vector. Muy bien, doctora, muchas gracias. Parezco que estoy diciendo un trabalengua. Sí, está complicado. Pero ya quedó más claro. Pues así precisamente se clonan los fragmentos de ADN, es la clonación de los fragmentos. Aquí este es otro marcador de selección que te permite obtener, ya una vez que se introduce tu vector a la bacteria, te permite seleccionar estos de aquí, estos puntos que se ven aquí son las colonias bacterianas. Entonces, si se fijan, hay colonias blancas y colonias azules. Esto precisamente es otro tipo de selección, es otra manera que nos permiten de seleccionar las células que tienen el vector de las que no lo tienen. Nuevamente este es un vector, es un plásmido, donde vamos a tener, donde se inserta nuestro gen de interés, tenemos el gen LAC-Z. Este gen le permite a la célula, cuando se expresa, le permite a la célula metabolizar la lactosa, cortar la lactosa, metabolizarla. Entonces, lo que se hace es, cuando no se inserta el gen se va a insertar aquí, nuestro fragmento de interés, aquí es donde tendríamos el sitio de clonación múltiple. Aquí se inserta el gen. Cuando el gen se inserta, el gen LAC-Z se interrumpe. Entonces, el gen LAC-Z ya no se va a expresar.
el producto de ese gen ya no va a ser funcional. Por lo tanto, la célula no va a poder degradar a la lactosa. Sin embargo, si no se liga el fragmento, es decir, que no se logre insertar nuestro fragmento y el vector se vuelva a cerrar, el gen LAC-Z se reconstituye, queda funcional y la célula es capaz de metabolizar la lactosa. Entonces, ¿qué estrategia se sigue? Se adiciona un compuesto que se denomina XGAL, que es un análogo a la lactosa, tiene una fórmula química similar a la lactosa. En este caso a la galactosa, que es en sí la que se va a degradar. Tiene una fórmula química similar y lo que le va, al momento en que la célula metaboliza ese compuesto, se tiñe de azul, se pinta de azul la célula. Entonces, las células que recibieron el vector, porque aparte este vector tiene resistencia a ampicilina, pueden crecer en un medio con ampicilina, con el antibiótico. Y aparte nos permite seleccionar las células que tienen nuestro gen de interés. Las células que sí tienen el vector y este vector tiene nuestro gen de interés. Estas células, al momento en que se interrumpe el gen LAC-Z, no pueden metabolizar la lactosa, no pueden metabolizar al XGAL y por lo tanto se ponen blancas, no se tiñen de azul. Y las células que sí recibieron que recibieron el vector únicamente pueden crecer en el medio porque tienen la resistencia a ampicilina y aparte se tiñen de azul porque están metabolizando el compuesto. Entonces aquí las células que nos interesan son las blancas. ¿Por qué? Porque tienen el vector y aparte tienen nuestro gen de interés y se ligó el gen de interés, porque a veces esta ligación no es eficiente. Puede que no se ligue y se queda el vector solito. Entonces, este es otro tipo de selección que nos permite seleccionar tanto las células que tienen el vector como nuestro gen de interés. Uh-huh. ¿Por qué a veces no hay una interacción positiva entre el gen de interés y el vector? Porque dependiendo de las condiciones de ligación, puede darse el caso de que no pongas, ahora sí que al momento de preparar la reacción de ligación, aquí tú esta la preparas in vitro en el laboratorio, pones en un tubo en un microtubo, pones al vector y pones el fragmento. Entonces puede ser que la concentración de vector sea muy baja en comparación con la del fragmento y no se ligue, o viceversa, que tu concentración del fragmento sea mucho menor en comparación con la concentración del vector. Esa es una. La otra es que las enzimas de restricción no hayan cortado de forma adecuada, no se haya hecho bien el corte o no cortaron todos por así que todo el fragmento y haya fragmentos que no fueron cortados y que no se puedan unir al vector. Y la otra, como se utiliza una enzima que se denomina ligasa, la ligasa es el que cierra los huecos, la enzima cierra el hueco. Puede darse el caso que la enzima no funcione de forma adecuada, no se llevó a cabo la reacción en las condiciones óptimas para que la enzima funcione. Y generalmente esas son algunas de las características que se pueden tener que eviten que el fragmento se una al vector. La otra es que puedas tener una concentración muy baja del vector unido al fragmento y al momento de que transformes, la mayoría de las células no reciban este vector, sino reciban el vector cerrado, sin el fragmento. Entonces tú lo que haces después, ya que tienes la reacción lista, la transformas a las células y ya ves cuáles células recibieron el vector o no. Entonces de eso depende mucho, de las condiciones de la reacción de ligación, de qué proporción pongas del vector con el inserto, de qué también se cortó el vector con respecto, qué también se cortó el vector, qué también se cortó el inserto. Porque aquí hay otros pasos intermedios, nada más que no están aquí en la imagen, pero hay otros pasos intermedios. Tú tienes que cortar el vector, correrlo en un gel ahora sí que ya técnicamente hablando, tienes que cortar el vector, correrlo en un gel de agarosa y de ahí purificarlo para tener el vector abierto. Entonces, en esa técnica de purificación muchas veces pierdes mucha concentración del vector o se te pueden ir algunos contaminantes a la reacción de ligación que ocasionen que la ligasa no funcione. Entonces, hay muchos factores que te pueden afectar que se ligue de forma correcta el
el fragmento al vector. Por eso precisamente existen este tipo de marcadores, para que tú puedas seleccionar las células del que tienen el fragmento de las que no lo tienen. Porque imagínate si no lo tuvieras, tendrías que analizar todas estas células en busca del fragmento. Todas. Porque todas tienen el vector, todas están creciendo en el medio. Pero no sabes cuál de ellas en el vector tienen el fragmento. Pues tendrías que analizar todas estas. Ir de una por una analizando si tiene el fragmento. Y eso te consume mucho tiempo y muchos recursos. Pues por eso se utilizan este tipo de marcadores de selección. Lo mismo aplica, ya para terminar, lo mismo aplica para los marcadores de selección antibiótico. Imagínate que no tuvieras el marcador de selección antibiótico y en el medio no hayas puesto, ahora sí que no tengas antibiótico, ¿cómo vas a saber cuál de todas estas tiene el vector? Si no hay una forma de seleccionarlas. Para eso precisamente son los marcadores de selección, en este caso de resistencia a antibiótico. Para que tú al ver esta caja de cultivo, sepas al menos cuáles células tienen, cuáles colonias se generaron a partir de una célula que tiene el vector. Entonces, de lo contrario no sabrías. Básicamente, en este caso, los marcadores de selección activan y hacen que se ejerza la acción del gen de interés. En este caso, por ejemplo, por mencionar algo, el gen de interés actúa con la penicilina, ¿no? Entonces en nuestro medio ponemos penicilina y después nuestros marcadores de selección van a hacer que cada célula que sí tenga el gen de interés active su acción, y es por eso que algunas se tiñen y otras no, porque algunas células tienen el gen y otras no. Sí, tienen el fragmento, pero en sí no van a expresar el gen. Tu gen de interés no lo van a expresar. Solamente se expresa ya sea LAC-Z o no se expresa. Este es el que le va a dar la coloración, el que va a ser responsable de la coloración. Pero el gen que tú estás insertando, tu gen de interés, no se expresa. La célula no lo expresa. Porque no tiene los elementos. Es un vector de clonación. Estos genes sí, porque te permiten la selección, igual que de selección antibiótico. Pero el gen de interés no se expresa. Ese es hasta que ya se introduce a una célula. Así, a la célula objetivo. A la célula a la cual lo quieres que se exprese. Perfecto. Uh-huh. Bueno, entonces, ¿alguna otra pregunta? Si de los que son artificiales, el más utilizado es ya porque está muy grande. Sí, dependiendo del tamaño del fragmento que quieras clonar. Si tu fragmento es muy grande, utilizas cromosomas artificiales de levaduras. Si tu fragmento es de tamaño mediano que puedas clonarlo en un plásmido, es mejor utilizar los plásmidos. Son más fáciles de manejar que los cromosomas artificiales. Ok. Entonces, ¿el uso de los plásmidos o de los cromosomas artificiales va a depender del tamaño? Sí, de tu tamaño del fragmento. Oh, ya. Generalmente los que les digo, los vectores que más se utilizan son los plásmidos. Son los vectores de clonación que más se utilizan. Ya dependiendo del tamaño del fragmento, pues si utilizas un cromosoma artificial de levadura o de bacteria. Doctora, no sé si me confundí, pero también otros diferentes tipos de vectores son los que habíamos visto en clases pasadas, como adenovirus y este tipo de sí, esos son vectores. Son otros tipos de vectores, son vectores virales. Pero ahí lo que estás utilizando es al virus como vehículo. En sí, el cassette de expresión, por ejemplo, lo puedes tener clonado en un plásmido. Tu gen de interés lo tendrías que tener clonado primero en un plásmido para después pasarlo al vector viral. Ese ya vector viral ya es un vector, ya no es tanto es un vector de clonación, sino ya es un vector de expresión. Ya te va a permitir la expresión de tu gen en la célula objetivo. Pero sí, también es un vector. Y por ejemplo, estos vectores que son de vectores de clonación, como por ejemplo los plásmidos y los cromosomas, son para clonar, y los vectores como el adenovirus y así, son vectores para expresar.
Sí, es que hay diferencias entre el vector de clonación y un vector de expresión. Incluso los plásmidos, es que va a depender de cómo estén diseñados. Hay vectores de expresión que también son plásmidos. Los plásmidos pueden ser también vectores de expresión, pero va a depender de los elementos que tengas en el plásmido. Ahora Sí, sí que... en sí, el término de vector, en este caso se utiliza, ahora sí que el vehículo que nos va a permitir mover o transportar nuestro fragmento de interés, nuestro gen de interés. Eso en sí es un vector. Es una molécula que transporta el fragmento de interés o tu gen de interés. Esa es la característica de un vector, ya sea de expresión o de clonación. Y ya dependiendo para qué lo necesitemos o el medio, será el tipo de vector que utilicemos, si un vector o un vector de clonación. Sí, si ya quieres utilizarlo, por ejemplo, para terapia génica, pues puedes utilizar un vector viral, o inclusive, como vimos en terapia génica, puedes utilizar directamente un plásmido. Cuando vimos la parte de los vectores no virales, tienes el plásmido ya con tu gen de interés, y el plásmido es lo que adicionas a la célula, lo que le introduces a la célula. Claro que ese plásmido tiene elementos específicos para que el gen de interés se exprese en la célula y no únicamente se replique. Gracias, doctora. De nada. ¿El plásmido qué dijo, perdón? Lo último. Que el plásmido tiene elementos que permiten que el gen de interés se exprese o que únicamente el plásmido se replique sin que se exprese el gen de interés. Ok, muchas gracias. De nada. Bueno, entonces aquí le dejamos y nos vemos el día de mañana.